Hola, damos comienzo a mi ponencia. Mi nombre es Miquel Pérez Romano, colegiado OCN-FENACO 3079, profesional naturópata y actual presidente del Consejo de Naturópatas en el Principado de Asturias. Bienvenidos al quinto Congreso Ibérico de la profesión de la naturopatía, organizado por la Organización Colegial Naturopática FENACO y la Asociación Portuguesa de Naturopatía. Gracias a todos los compañeros, participantes y simpatizantes por su atención, por su presencia y su colaboración. En esta ocasión me gustaría compartir la promoción de la salud con naturopatía en situaciones de estrés. Considerando que en los últimos años las consultas de naturopatía han ido aumentando, han ido creciendo, especialmente la demanda de nuestros servicios profesionales debido a situaciones de estrés y que la ciudadanía, las personas que son usuarias de nuestros servicios profesionales, demandan cada vez más alguna forma de poder gestionar el estrés, especialmente en este momento en el que estamos viviendo grandes situaciones en las que se colapsan también otros profesionales de la salud y cada vez buscan más las personas la forma de lidiar con el estrés que puede producir todos los cambios que estamos viviendo en este momento en el planeta. Me parece interesante abordar integrativamente el tema del estrés, así como la salud, como hacemos todos los profesionales de la naturopatía. Y también considero fundamental el que hagamos un análisis y que hagamos una exhaustiva investigación, una actualización de qué herramientas naturales tenemos a nuestra disposición para poder acompañar a las personas y elaborarles un programa personalizado de salud para gestionar mejor el estrés. Entonces vamos a dividir la ponencia en 3 secciones. Esas 3 secciones abordaremos rápidamente las 3 principales disciplinas que utilizo en la consulta para abordar el estrés. Una de ellas, apoyada por gran evidencia científica, la nutrición ortomolecular. Veremos qué plantas, qué aminoácidos, qué vitaminas, qué nutrientes, en definitiva, pueden ser de utilidad en los diferentes grados de estrés y cuándo identificar el tipo de estrés que está viviendo la persona. También abordaremos con técnicas de naturopatía psicofísica, como el caso del mindfulness, atención plena, diferentes ejercicios y por último también mencionaré y compartiré el estado o la técnica también de naturopatía psicofísica, de coherencia cardíaca, también con grandes evidencias por el Instituto Hermat. Entonces comencemos a desglosar estos puntos. Esperamos que sea de agrado de todos y que disfrutéis de la ponencia. Vamos a ver qué es el estrés, su definición y las diferentes clasificaciones. Bueno, la palabra estrés deriva del latín stringere, que significa realmente provocar tensión. Entonces es una definición que viene de Hans Selle, que es una respuesta específica del organismo. Dependiendo de la demanda que este mismo tenga, esta respuesta interaccionará y entonces, debido al medio ambiente que tengamos en ese entorno, o bien sea por otro organismo o por el medio en el que nos desenvolvemos, va a haber siempre una respuesta específica a nuestro organismo, ¿no? Entonces, esta respuesta viene determinada a la demanda que el medio en el que estamos pues tenga. Por ejemplo, con la vida misma, en cualquier circunstancia, hace que el cuerpo tenga cierto grado de estrés, porque si no la vida no tendría lugar, ¿eh? El cuerpo tiene un grado de estrés para mantener el latido del corazón, el cuerpo tiene un grado de estrés para hacer cualquier actividad física. Entonces tenemos que entender y diferenciar los diferentes factores para entender cuándo el estrés está catalogado dentro de una normalidad de la salud y cuándo el estrés puede estar derivado más de algo mental, de algo físico, de algo medioambiental, de algo emocional o la combinación de varios de estos factores. Entonces el doctor Seele fue el que descubrió y el que más investigó
de acuerdo a mi investigación, los diferentes tipos de estrés y cómo diferentes padecimientos de salud eran manifestados en determinadas personas por síntomas similares y que todos pues finalmente se atribuían a un esfuerzo desmedido en sus cuerpos, en su biología o en su psique para responder a ese estrés que está vivenciando esa persona, ¿no? Entonces, en el año 36 fue cuando se denominó a una serie de síntomas, a una serie de catalogaciones sintomáticas del cuerpo, unas somatizaciones concretas, el síndrome de estrés o el síndrome de adaptación general, ¿no? Y ahí es cuando se definió un mecanismo automático que se dispara ante cualquier situación estresante, y esto involucra pues, un montón de reacciones inespecíficas que van a movilizar todas las reservas energéticas de nuestro organismo para hacer frente a esa demanda externa, ¿no? Este sería un resumen un poco de cómo se llegó a clasificar los diferentes tipos de estrés para saber cuándo tienen que ser atendidos y cuándo tienen que ser sostenidos, ¿no? Por un profesional que nos acompañe para normalizar esa situación y para evitar que el cuerpo somatice en demasía o que tengamos una pérdida de salud. Entonces vamos a utilizar este modelo para concluir que hay 3 fases muy bien diferenciadas de este proceso. La primera, de acuerdo a los conocimientos en fisiología que tenemos, es un estado de alarma, ¿eh? Después viene un estado de resistencia y finalmente vendría la fase del agotamiento, que es cuando ya suelen aparecer diferentes padecimientos y cuando la persona experimenta una pérdida de salud. También vamos a ver cómo hay diferentes sustancias tóxicas que también van a producir esta respuesta. Incluso factores ambientales como los cambios de temperatura, de frío o calor, procesos infecciosos, traumatismos que hayamos podido recibir o factores emocionales, ¿no? Entonces, todos estos factores externos que puede haber, todos ellos los vamos a denominar como estresores y de esta manera vamos a poder clasificarlos y vamos a poder hacer un abordaje naturopático dependiendo de la situación que tenga la persona en particular y siempre haciendo un énfasis en analizar de forma individual cada una de las personas que puedan venir a la consulta. Bueno, pues vamos a empezar por definir y por esclarecer un esquema de un síndrome de adaptación general. Y para ello voy a compartir la pantalla para ver un esquema en el cual lo define muy bien y vamos a poder entenderlo de una manera mucho más fácil. Entonces tenemos la respuesta metabólica al estímulo estresante, como hemos mencionado anteriormente. No importa realmente qué respuesta sea, qué estímulo sea, siempre vamos a tener 3 fases de respuesta. La primera es la fase adrenérgica, que es la fase del estado de alarma, que sería la primera. Después tendremos la fase córtico-adrenal, que sería la fase de la resistencia. Ahí es cuando las glándulas suprarrenales están secretando el cortisol y las demás hormonas del estrés. Después la fase de insuficiencia, que ya sería cuando empezaríamos a tener algún debilitamiento de salud o cuando perderíamos salud de alguna o de otra manera. Y esta es la fase de agotamiento, la fase de insuficiencia, que es cuando las glándulas suprarrenales han secretado tanto cortisol que hay una fase de agotamiento y realmente necesitan un apoyo. Vamos a ver cómo vamos a apoyar no solo las glándulas suprarrenales, sino cómo vamos a apoyar al organismo en general y cómo también, si no atendemos en estas fases del estrés en el momento adecuado, con una buena intervención naturopática eficaz, lo que puede suceder es que la persona comience a tener diferentes padecimientos que pueden estar no relacionados directamente con el estímulo inicial que provoca el estrés, sino que ya tienen que ver con que el organismo se encuentra en una fase en la que le cuesta trabajo adaptarse a la nueva situación de demanda metabólica, de demanda energética, de demanda psicoemocional, y es ahí cuando sería interesante abordarlo de una manera rápida y de una manera eficaz, porque está ya más que demostrado que el estrés provoca una gran pérdida de salud cuando llegamos a esta fase de agotamiento. Entonces vamos a ir viendo esto paso a paso y cómo vamos a poder apoyar y contribuir a la salud de las personas a través de la nutrición ortomolecular, a través de la herbología fitocomplementaria,
y también a través del mindfulness, técnicas psicofísicas, y de la coherencia cardíaca, que es una técnica de relajación y de atención que también funciona estupendamente bien. Y vamos a hacer también esta técnica invitando también a todos los presentes a que la hagan para que vean su resultado en el mismo momento. Bueno, vamos a comenzar con la nutrición ortomolecular. Vamos a hablar de complejo B. Bueno, varias vitaminas van a ser importantes, pero especialmente el complejo B posee las cualidades para reducir ese agotamiento nervioso que es tan característico en las personas excesivamente estresadas. Vamos a lograr mejorar, por un lado, todos los síntomas de estrés más comunes, desde la ansiedad, la irritabilidad, la tensión, también corporal y también a veces los picos de tensión que puede provocar la tensión nerviosa, la tensión arterial, ¿no? Y también el insomnio. Entonces, las vitaminas del grupo B, debido a que nutren el sistema nervioso, pero especialmente la B5, el ácido pantoténico, normalmente es una vitamina que muchas veces la denominamos como la vitamina antiestrés, ya que es esencial para que el cuerpo produzca las hormonas suprarrenales. Entonces va a ser una de las vitaminas más importantes a tener en cuenta. Cuando la ingestión de esta vitamina es insuficiente, la dosis no es la adecuada por una mala nutrición, por una mala alimentación, por malos hábitos en la cocción o en el cocinado de los alimentos, pues esto suele hacer que el cuerpo presente diferentes síntomas, diferentes malestares, como los dolores de cabeza, la fatiga, los disturbios del sueño, las náuseas, incluso molestias gastrointestinales. Esto es producido por una ingestión insuficiente de la vitamina B5. Entonces, el ácido pantoténico es, por un lado, bastante interesante para reducir el riesgo de agotamiento suprarrenal en los casos de un estrés mantenido en el tiempo, de un estrés cronificado, y también debido al estrés laboral, que cada vez hay más personas que acuden también por este motivo a la consulta, porque tienen un grado de estrés muy alto en el trabajo, grandes exigencias, problemas con el tiempo, con acabar los proyectos a tiempo, los diferentes trabajos que tienen. Pues hay un estudio que examinó por primera vez la eficacia de la administración durante 3 meses de 2 formas de complejo B, en dosis altas, sobre el estado de ánimo de los trabajadores y la tensión psicológica asociada con el estrés crónico en el trabajo. Entonces, muy interesante porque de 60 participantes que completaron los 3 meses de duración de ese ensayo, que fue a doble ciego, fue también aleatorio y controlado con placebo, pues evaluaron la personalidad, las exigencias laborales, el estado de ánimo, la ansiedad y la tensión. Y tras controlar con estadística las diferencias individuales en la personalidad y las demandas de trabajo, pues ambos grupos pues fueron tratados con un complejo B, con el mismo, ¿no? Informaron de mejora significativa en el esfuerzo personal y una reducción en la confusión, en la depresión y en el abatimiento, después de 12 semanas con una suplementación de complejo B. ¿Precauciones en este sentido? Bueno, pues si hay una ingesta prolongada de cualquiera de las vitaminas del grupo B de manera aislada, pues puede provocar un desequilibrio en las otras, porque el complejo B es un complejo porque todas ellas funcionan en sinergia en nuestro organismo. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta este dato de cuando dar una B5 sola o cuando dar un complejo B que va a ser más sinérgico y también vamos a evitar la descompensación de las otras vitaminas, ¿no? Entonces, en este sentido, normalmente de 1 o 2 comprimidos al día de complejo B, ¿no? O un B de alta potencia, que se suele denominar B50, con el desayuno y la comida, pues puede ser interesante. Y adicionalmente, cuando se incremente el ácido pantoténico, pues unos 500 o 1000 miligramos al día es una dosis que es bastante eficaz y que suele funcionar bien, aunque la dosis tiene que ser adaptada por cada profesional y por cada saludante. Respecto a la vitamina C, también me parece muy interesante porque reduce bastante significativamente, ¿no?, cuando el individuo se encuentra sometido a un estrés. Y la suplementación puede apoyar también la función adrenal y también disminuir los niveles elevados de cortisol.
Esto es muy interesante porque hay también algún estudio respecto a esto de suplementación de estudiantes de medicina sanos con 200 miligramos al día de vitamina C y mejoraron la tolerancia a la exposición al frío mediante la reducción de la caída de la temperatura de la piel y el aumento de la tasa metabólica basal. Eso fue muy interesante porque los cambios de temperatura también muchas veces son una fuente estresora. Y entonces, el mejorar la exposición, la tolerancia, ¿no?, a la exposición al frío, pues al final, como os decía al principio de la ponencia, también los cambios de temperatura son una fuente de estrés natural, que el organismo tiene que adaptarse. Entonces, en este caso, pues hay una mayor tolerancia, quiere decir que el cuerpo tiene mayor resiliencia. Por lo tanto, es interesante este dato, ¿no? También hay estudios que se hicieron en personas que tienen cáncer de pulmón y la administración de ácido ascórbico mejoró la capacidad de las glándulas suprarrenales para adaptarse al estrés quirúrgico, normalizando el nivel de cortisol, ¿eh? Y la ACTH también, en otro estudio, el ácido ascórbico administrado por vía oral, 1 gramo, hasta 3 veces al día, o sea, en total 3 gramos, que es una dosis bastante alta, que hay que saber cuándo dar y cuándo no, cada profesional, también amortiguó la elevación del cortisol. Entonces, es bastante interesante que también hay una relación de estudios de presión arterial y la vasodilatación como una respuesta al estrés mental, y se evaluó el efecto también de la vitamina C, ¿no? Fue un estudio doble ciego, aleatorio también, y prospectivo, y se evaluaron niños obesos de 8 a 12 años en 2 grupos similares, uno suplementado con 500 miligramos de vitamina C y luego otro placebo. El placebo eran 10 niños, el que llevaba vitamina C eran 11 niños y durante 45 días consecutivos, ¿no? Entonces, como grupo de control, se estudiaron 8 niños que no tenían el problema de obesidad, que tenían la misma edad, y los autores concluyeron que la suplementación de vitamina C redujo la presión sanguínea y restauró la respuesta de vasodilatación periférica durante el estrés mental en estos niños, ¿no? Entonces, es bastante interesante también. Desde 500 miligramos a un máximo de 3 gramos al día es lo que he ido manejando, dependiendo de cada circunstancia, que siempre es personalizable. También me interesa bastante el magnesio en suplementación. El magnesio ya sabéis que va en la tríada mineral siempre con el calcio y el fósforo, y que muchas veces aumentamos, o las personas toman muchos niveles de calcio en suplementación y puedes compensar también el magnesio. Este dato hay que observarlo porque lo veo habitualmente también. En cuanto al magnesio, pues podemos estar seguros que la exposición a diferentes tipos de estrés, ya sea físico o emocional, aumenta la excreción urinaria del magnesio. Entonces disminuye las contracciones intracelulares de este mineral. Entonces estos efectos parece que pueden estar relacionados por las catecolaminas y posiblemente por los glucocorticoides. Entonces la deficiencia de magnesio intracelular resulta además en susceptibilidad aumentada a los efectos adversos del estrés, porque cuando hay un grado de estrés muy alto también se consume más el magnesio. El cuerpo tira más de este nutriente. Y hay diferentes problemas de salud para los cuales el estrés va a ser un factor desencadenante o agravador de esos problemas de salud, ¿no? Entonces estos problemas de salud pueden empeorar o mejorar dependiendo también de si hay deficiencia de magnesio, o pueden ser muchas veces prevenidas estos problemas de salud suplementando magnesio. Vamos a hablar en este caso de depresión, vamos a hablar en este caso también de ansiedad, que son como las dos, y la fatiga también. La fatiga también es otra de las más interesantes. También se ha observado en el asma, la migraña y la hipertensión y la vasoconstricción, incluso la oclusión cerebrovascular, problemas coronarios, arritmias cardíacas, que están vinculadas al magnesio. Luego ponemos las referencias de lo que estamos mencionando. Entonces, la suplementación con magnesio produce una relajación, vamos a decir, de los nervios y también de los músculos. Esto va a ayudar a reducir la rigidez y también la tensión muscular que produce el estrés. Es también bastante interesante en el caso del estrés crónico,
que los nervios se encuentran en estado de excitación constante, entonces el magnesio va a ayudar a la descontracturación también de los músculos y también a que descanse el sistema nervioso, ¿no? Los efectos del magnesio han sido, bastante demostrados a la hora de reducir la ansiedad diurna y de mejorar también los esquemas del sueño nocturno, ¿no? Entonces, hay también un estudio que también fue aleatorio de voluntarios jóvenes, sanos, y se suplementaron con 100 miligramos al día de magnesio. También se les administró 200 de calcio para evitar el descenso en la tolerancia y al ejercicio. También en la reducción del tiempo del sueño, se observó que redujeron un 60% la reducción del tiempo de conciliar el sueño. Es decir, se dormían un 60% de tiempo antes, después de la suplementación de magnesio y calcio, ¿no? Entonces, parece que el estrés aumenta los requerimientos de magnesio y la suplementación de magnesio puede mitigar, reducir y mejorar muchos de los efectos perjudiciales del estrés. De 300 a 600 miligramos al día con las comidas. También se puede tomar media hora antes de acostarse, dependiendo del caso. En el tema de los aminoácidos es bastante interesante también. Vamos a ver también cómo hay situaciones que son excesivamente estresantes que provocan un agotamiento de los niveles de noradrenalina, bueno, más concretamente en noripeniferina, noradrenalina, definitiva cerebral, ¿no? Lo que puede resultar en la afectación de un rendimiento y en alteraciones del estado de ánimo, que el rendimiento no sea el mismo y que el estado de ánimo también sea más cambiante, ¿no? Entonces la tirosina es el precursor de la noripeniferina. Entonces se ha informado y se ha visto que la administración de la L-tirosina previene el descenso de los niveles de la norepinefrina cerebral que son inducidos por el estrés. Entonces, acordaros, la biosíntesis de las catecolaminas es tirosina, dopamina, norepinefrina y después ya epinefrina. Entonces, en esa biosíntesis de las catecolaminas participa la tirosina y es fundamental. También hay bastantes ensayos clínicos que mencionan la administración aguda de la L-tirosina y que se evitan descensos en la función cognitiva y las medidas del rendimiento en voluntarios sometidos a varios tipos de estrés agudo. Es un grupo de voluntarios que, pues, por ejemplo, con ruido elevado, con bajas temperaturas, con privación del sueño, diferentes estímulos que son estresantes y administrándoles la L-tirosina. Estos fueron 16 voluntarios sanos entre 25 y 35 años y fueron asignados, pues, aleatoriamente en recibir en forma de doble ciego, pues una dosis de L-tirosina de 100 miligramos por kilo de peso. Otros recibieron placebo y 10 días después se les administra el tratamiento alternativo, L-tirosina o el placebo. Y en esta ocasión, 20 minutos después de la ingesta, estas personas llevaban a cabo una serie de tareas a la vez que se les exponía a un volumen elevado de ruido, de 90 decibelios, y el rendimiento de las tareas cognitivas, pues, fue bastante mejor tras la ingesta de la L-tirosina en comparación con el placebo. También hay un estudio militar interesante, hay 20 voluntarios masculinos, miembros del personal militar, que tomaron parte de un experimento que consistía en el trabajo continuo durante una noche en la que se les privaba del sueño. A lo largo del experimento, pues, completaron una batería de pruebas, cada 90 minutos tenían que hacer una prueba que incluía evaluaciones de la función psicomotora, la vigilancia, la atención auditiva, y transcurridas 6 horas del experimento, pues estas personas fueron asignadas aleatoriamente en 2 grupos. Para recibir en forma de doble ciego L-tirosina, 150 miligramos por kilo de peso corporal, repartidos en 2 dosis separadas por 90 minutos, o placebo. En comparación con el placebo, la L-tirosina, pues, sí redujo de manera significativa el habitual descenso en el rendimiento
resultante de ese trabajo sostenido y también la privación del sueño. Los efectos de la L-tirosina duraron aproximadamente 3 horas y no se observaron efectos adversos significativos en este caso. Por otra parte, en este estudio y en otros similares que he estado mirando, no se ha observado tampoco una disminución de la presión arterial en las personas estresadas que recibieron la L-tirosina. Sí se ha observado en este caso. ¿Vale? En el caso de la L-tirosina, disculparme, sí que se ha observado también una disminución de la presión arterial, ¿vale? Cuando se administró la L-tirosina. Vale. Entonces, contradicciones, precauciones que hay que tener en este caso, ¿no? Lógicamente, fármacos inhibidores de la MAO no pueden administrarse con este aminoácido en esas dosis al menos, sin el consentimiento del profesional, del facultativo que lo prescribió. Entonces, no utilizar este suplemento ni combinarlo con hormonas tiroideas con los efectos de interacciones. Y la dosis recomendada, pues en estos estudios, para un empleo de periodos cortos, pues dosis más bajas, como de 500 a 1000 miligramos al día, pues son seguras para un uso medio prolongado. Y de acuerdo a los apuntes que he estado mirando, los expertos confirman que pacientes o salutantes, en este caso, a los que se les han pautado estas dosis, pues hay una mejoría del bienestar general y también de la tolerancia al estrés, ¿no? Vamos a mencionar también la L-teanina. La L-teanina o el ácido gamma etilamino L-glutámico es un aminoácido que supone más del 50% del total de los aminoácidos libres que encontramos en el té verde. La L-teanina parece atravesar la barrera hematoencefálica y se ha demostrado que influye sobre la actividad de las ondas cerebrales, posiblemente a través de la influencia de los neurotransmisores como la dopamina o la serotonina. Y bueno, se sugiere que aplicando potenciales, son una aplicación potencial la L-teanina en el estrés, en la ansiedad y en la depresión. De hecho, bueno, en Japón los suplementos de L-teanina se venden específicamente para la modulación o para el equilibrio del estado de ánimo. Es decir, ya con esa etiqueta o con esa indicación. La teanina también parece contrarrestar las propiedades excitadoras de la cafeína. Es algo interesante. Personas que abusan de la cafeína. Esto puede explicar también por qué algunas personas se sienten relajadas después de beber té verde, a pesar de que contiene también cafeína, como un dato curioso. Entonces, las investigaciones que hay en humanos, se sugiere que la L-teanina crea una sensación de relajación de unos 30 a 40 minutos tras la ingestión. Después de ingerir la L-teanina, pues eso, media hora, 40 minutos, pues favorece esa relajación. Son dos mecanismos muy diferentes por los que puede tener este efecto. Por una parte, va a estimular directamente la producción de las ondas cerebrales alfa, generando un estado de profunda relajación y alerta mental similar al que alcanzamos con la meditación. Y después participa en la formación del neurotransmisor inhibidor del ácido gamma aminobutírico, el GABA. Entonces, el GABA influye sobre los niveles de otros dos neurotransmisores, que son la dopamina y la serotonina, y ambos son importantes en la relajación y en el equilibrio del estado de ánimo. Es interesante que los participantes que se involucraron en las investigaciones para alcanzar un estado mental relajado, aunque estar lúcidos, estar en alerta, pero un estado mental de relax, sin llegar a someterse a ningún tipo de sedación, pues se observó que en problemas relacionados con el estrés, que precisan estar alerta con el fin de desempeñar actividades diarias, pues que fue interesante la L-teanina porque no provoca un estado de sedación. Entonces, en los estudios que he estado mirando, lo más interesante de este aminoácido es que produce esa sensación de relajación, para explicarlo bien, de relax, pero no produce una sedación, como a lo mejor otras plantas que deprimen el sistema nervioso y uno se queda como aletargado, como somnoliento. Esto no lo produce una sensación de relax, de relajación mental,
pero al mismo tiempo de estado de alerta, ¿no? Esto, pues eso, pues posiblemente el efecto de por qué produce una profunda relajación y una alerta mental, parecido a un estado de meditación, pues sea porque participa en la formación de este neurotransmisor que hemos mencionado del GABA, del ácido gamma aminobutírico. Y yo siempre me lo aprendo como GABA y luego pronunciarlo todo junto. Bueno, vamos a ver. Hay más estudios de este aminoácido que me parecieron interesantes, pero voy a avanzar más rápido porque el tiempo apremia. Bueno, tenemos también el GABA como todos los aminoácidos importantes a tener en cuenta, ¿no? Es el agente calmante cerebral más conocido. Actúa como un neurotransmisor, en este caso inhibitorio. Entonces tiene un efecto tranquilizante, actúa como un freno para esos momentos de estrés en los que parece que entramos ya fuera de control, ¿no? Entonces, la función del GABA en el cerebro se asocia también con diferentes afecciones neurológicas y psiquiátricas que tienen que ver con la ansiedad, con la depresión, con el insomnio, incluso con la epilepsia. Y estos estudios los estudios que hay indican prácticamente que el GABA puede mejorar la relajación y mejorar el sueño. Es un inductor del sueño no somnífero. Entonces esto resulta ser muy interesante como alternativa o como complemento, por ejemplo, a una valeriana, ¿no? Hay un estudio que he leído en internet buscando sobre el GABA, que me parece interesante, que la ingesta de 100 miligramos de GABA redujo la latencia del sueño en un 20% y además aumentó el tiempo de permanencia en el sueño profundo en un 20%. Las precauciones del GABA es que no tiene que combinarse en ningún momento con personas que estén tomando fármacos con benzodiazepinas o fármacos benzodiazepínicos, ¿no? Porque el GABA estimula la unión del fármaco a los receptores de las benzodiazepinas. Entonces, sin consentimiento profesional del facultativo de medicina que lo haya prescrito, hay que tener esa precaución. Antioxidantes interesantes en el estrés, el ácido alfa-lipoico es uno que personalmente me parece muy interesante porque aporta un beneficio indirecto en cuanto a los niveles de cortisol son elevados porque puede restaurar parcialmente la supresión de la actividad de los linfocitos T helper, ¿no? Esto es inducido por la hidrocortisona normalmente. Entonces, por un lado, se demostró que previene la acumulación de las catecolaminas en el tejido cardíaco secundariamente al estrés y asimismo el ácido lipoico potencia la eliminación de los productos de la degradación de la catecolamina. Entonces, además de ser un antioxidante universal que actúa en un medio lípidos, como es hidrosoluble y también es soluble en grasa, pues también es interesante como antioxidante. Y especialmente en la degradación de estas hormonas. Respecto a los suplementos herbarios de naturopatía fitocomplementaria, pueden ser interesantes algunos de los adaptógenos, que son al final plantas que pueden ayudar a adaptarnos mejor al entorno. A veces son necesarias, por supuesto, en el tema del estrés siempre va a ser importante los hábitos, la forma de alimentarnos, ¿no? Pero en cuanto a los adaptógenos pueden ser muy interesantes. Es un conjunto de plantas que tienen una acción general en el organismo. Las más conocidas son la rodiola, que la precaución más llamativa de la rodiola es que puede bajar un poco la tensión arterial, con lo cual en personas hipotensas hay que buscar otro remedio como pueda ser el deuterococo. También la ashwagandha, tradicional de la Ayurveda, puede ser interesante. Y la equisandra también puede ser interesante, ¿no? También hongos como el reishi, uno de los más interesantes. Entonces, para mencionarlo rápidamente, que nos apremia el tiempo también, respecto a la equisandra también puede ser interesante para el sistema inmunológico. Ya sabéis que cuando hay mucho estrés, el sistema inmunológico también se deprime. Plantas calmantes y sedativas, pues la más conocida, la más estudiada y la más evidenciada quizás sea la valeriana, ¿no? Como una de las plantas más importantes porque interactúa con neurotransmisores como el GABA y produce una liberación de GABA
en función de la dosis administrada, y la valeriana también inhibe la descomposición enzimática del GABA en el cerebro, ¿no? Que eso tiene pues, un efecto sedante. Y luego, bueno, la propia presencia del GABA entre los componentes de la valeriana, pues podría también directamente favorecer el efecto sedante, aunque no hay suficientes evidencias sobre la biodisponibilidad del GABA que contiene la valeriana. Pero aún así, efecto sedante está asegurado que lo tiene. Bueno, entonces, para resumir, y antes de hacer la técnica de respiración de coherencia cardíaca, vamos a concluir que el estilo de vida es fundamental para la gestión del estrés. Tenemos que hacer énfasis como profesionales de la naturopatía en una calidad de vida para el saludante, que tenga un estilo de vida sano, una dieta correcta, la práctica de ejercicio puede ser interesante, de deporte, a veces acompañarles a que aprendan a meditar, a que aprendan a hacer técnicas de relajación es importante. Y hay una serie de nutrientes y plantas que hemos mencionado que pueden proporcionar un apoyo para contrarrestar los efectos perjudiciales del estrés. Entonces, hay razones más que suficientes para ver cómo especialmente en el estrés mantenido en el tiempo, cronificado, pueda ser necesario, ¿no? Cubrir esas demandas aumentadas de estos nutrientes para la síntesis de estas hormonas involucradas en la reacción del estrés. Entonces el estrés puede ser tan intenso que los efectos no puedan compensarse únicamente con cambios en la alimentación y que necesitemos un apoyo de nutrición ortomolecular, de suplementación o de herbología. Hay que revisar también cuando el estrés se mantiene en el cuerpo, que quizá haya que reforzar también el sistema cardiovascular o el sistema inmunitario. Y esto normalmente requiere algo más que solamente cambiar la dieta. E incluso las mejores dietas no van a proporcionar tampoco una nutrición adecuada para reparar los sistemas orgánicos que estén agotados por un estrés mantenido en el tiempo, ¿no? Entonces, en ese sentido puede ser interesante. Y que tengamos en cuenta la nutrición ortomolecular, que además está ampliamente evidenciada. Bien. Pues ahora vamos a hacer una técnica que bien se puede englobar en el mindfulness y la coherencia cardíaca. Y vamos a hacer este ejercicio por breve corto de tiempo, pero si lo practicáis en casa durante al menos 10 minutos, tiende a llevar al organismo a un estado que se denomina coherencia cardíaca, de acuerdo al Instituto Hermart de Estados Unidos. Y aquí también hay varios estudios al respecto, que os podéis encontrar muy fácilmente buscando simplemente Instituto Hermart, técnica de coherencia cardíaca, y allí se pueden ver y se pueden compartir. Bien, pues entonces vamos a tomar unas respiraciones conscientes y el ejercicio consiste en mantener la atención en el corazón como órgano, en estar respirando conscientemente, manteniendo la atención en el corazón para provocar una coherencia cardíaca que se llama, que tiene que ver con el electromagnetismo del corazón y con una coherencia psiconeuroinmunoendocrina. Para esto tenemos que practicarlo un poco, pero vamos a hacerlo brevemente. Mantenemos la atención en el corazón y ahora vamos a hacer que las respiraciones sean simétricas, que dure el mismo tiempo la inhalación que la exhalación. Por ejemplo, contando hasta 5 segundos, hasta 7, dependiendo cómo estemos a gusto, y mantendremos la inhalación durante esos 7 segundos y la exhalación durante esos 7 segundos, que sea simétrica, y mantenemos la atención en el corazón. Os invito a que lo hagáis brevemente. Muy bien. Mantenemos la atención en el corazón y hacemos una respiración controlada. Inhalamos durante 4 o 5 segundos, si estamos cómodos, y exhalamos haciendo que dure al mismo tiempo la inhalación y la exhalación. Puedes mantenerte haciendo este ejercicio por el tiempo que desees hasta la siguiente ponencia. Por mi parte, tengo que finalizar, mi tiempo ha concluido para el congreso. Estoy contento de haber compartido contigo y te doy las gracias por participar en el Congreso Ibérico de la Naturopatía. Para más información, consulta al profesional naturópata colegiado que le indicará el programa personal de salud que mejor se adapte a sus necesidades naturales de salud. Gracias.